A menores durante procesos penales. Reconocemos el trabajo del personal médico, la riqueza lingüística de México. Y protegemos el derecho a la identidad de los repatriados. Además, impulsamos programas para que el talento deportivo del país destaque por el mundo. Trabajamos por un mejor México para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Este programa es producido y pagado por quienes lo conducen. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la posición e ideología de esta radiodifusora. El Grupo de Evangelización Granito de Mostaza de la Parroquia de Santa María de la Asunción presenta el programa de evangelización La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos que nos están escuchando a través de La Mexicana. En este segundo domingo del tiempo ordinario, les saludamos con mucho cariño y ante todo con gratitud por estar ustedes siempre pendiente de este programa, La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Te saludamos a ti que nos escuchas en casita, a ti que nos escuchas en el negocio, a ti que nos vas escuchando en tu automóvil o en el transporte público, o a ti que en cualquier trabajo que estés realizando estás sintonizando La Mexicana y nos estás escuchando. Muchas gracias por esa audiencia. Vamos a iniciar nuestro programa hoy, como todos los domingos, haciendo oración con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, les vamos a pedir que pongan atención en el Evangelio del día de hoy. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él. Ese día era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este domingo el Evangelio de San Juan nos presenta nuevamente al profeta Juan Bautista. Hace 8 días nosotros meditábamos el bautismo de Cristo,
y veíamos cómo Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y también veíamos cómo al momento de ser bautizado se abrieron los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió a él. Hermanos, hoy Juan nos hace una revelación muy hermosa, esa revelación que le hizo a sus dos discípulos, Andrés y Felipe. Y cuando ve pasar a Jesús le dice: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Queridos hermanos, Jesús es el Cordero que salva. Es el Maestro que enseña. Es el Mesías Salvador. Es el Hijo amado de Dios. Es el Rey que nos ha abierto el cielo. Ese cielo que el pecado del hombre se había cerrado con Adán y Eva. Ese cielo Jesús lo abre para ti y para mí, para que podamos estar con Él. El cielo está abierto para ti. Únicamente tienes que desear ese cielo y trabajar por ese cielo para que tú lo puedas obtener. El Señor, mis queridos hermanos, está junto de nosotros. El Señor ha venido y ha venido a salvarnos. Hay un canto muy bonito de comunión que cantamos, ¿verdad? Cuando comulgamos. El Señor está aquí y está cerca de ti. El Señor está aquí y está cerca de ti. Ese canto tan bonito que dice, ¿verdad? Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Sí, el Señor Jesús ha venido a traernos paz, mis hermanos. Él viene, por eso dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado, queridos hermanos, nos daña. El pecado nos desanima. El pecado nos hace caer en la desesperanza. El pecado nos destruye, nos mata. Pero aquí está Jesucristo, ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, en el que Dios tiene puestas sus complacencias, nos decía hace 8 días. Jesucristo, el Cordero de Dios, ese Dios que ha venido a nosotros para abrirnos un horizonte de esperanza, para ayudarnos a vivir en su amistad. Ese Jesucristo que viene a quitar el pecado. Ese Jesús, queridos hermanos, que viene a eliminar todo aquello que se opone, hermanos, a una vida auténtica, esa vida que nos ofrece Dios. Dios quiere que vivamos libres de pecado. Por eso la acción de Dios en tu vida es, primero, te sana, te libera y te salva. Cuando tú estás sanado del pecado, eres una persona libre. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado cuando vamos a la confesión? ¿Por qué vamos, hermanos? Porque llevamos una carga, porque nuestra conciencia nos está reclamando paz, esa paz que hemos perdido cuando hemos cometido un pecado, cuando nos hemos opuesto a la voluntad de Dios y hemos hecho nuestra propia voluntad, hemos pecado. Y eso nos duele, y eso nos inquieta, y eso no nos deja estar en paz. Y cuando nosotros vamos al confesionario y verdaderamente delante de Dios nos arrepentimos sinceramente de aquello que hoy nos está quitando esa paz. De verdad, hermanos, qué paz sentimos en nuestro corazón. De verdad, cómo descargamos toda aquella opresión que traíamos en nuestro pecho, en nuestro corazón con el pecado, y nos sentimos libres.
Dios te da esa libertad a través del perdón de nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros preferimos vivir con esas cargas que nos asfixian, que desequilibran nuestra vida, que no nos dan paz. Hermanos, hoy el llamado es a ir a ese Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros. Jesucristo ya está entre nosotros, hermanos, y lo único que Él quiere es darte paz, que tengas paz en Él. Eso es lo que quiere el Señor, que tú pienses, ¿cómo es posible? Yo siempre les pongo ese ejemplo, que yo siga sosteniendo en mi mano una brasa ardiente, sabiendo que me quema. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos. Quema nuestra alma, nos pone mal. Somos personas que estamos bajo esa tutela del mal. Y Jesucristo hoy viene a decirnos que Él puede liberarnos de esos pecados. Y Juan es quien señala a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero sacrificado por nuestros pecados. Él carga con tu pecado y con el mío y nos libera, nos hace libres de ese pecado. Por eso, mi querido hermano, hermana que me estás escuchando, Dios quiere que tú vivas una vida auténtica, que vivas una vida en libertad, que no vivas bajo prejuicios, culpas, miedos, temores, porque eso es todo. Cuando nosotros vivimos en el pecado, hay todas esas emociones en nosotros. Cuando la mujer y el hombre vivimos en el pecado, vivimos con miedos, vivimos con culpas, vivimos con temor. Hay en nosotros muchos prejuicios y sobre todo hay en nuestro corazón odio, porque el mal nos hace odiar, hermanos. Pero hoy vemos cómo Jesús viene a romper todas esas situaciones que nos hacen vivir en esa vida de muerte, hermanos, ¿sí? Él viene a quitar todo aquello que se opone a que vivamos los valores del Evangelio, a que vivamos los valores de esa nueva alianza que Dios ha hecho con el hombre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el perdón es algo que nos posibilita para vivir nuestra vida en libertad. Pero nos vamos a ir a nuestro primer corte, mis queridos hermanos, y regresamos en un momento. No nos cambie. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe. ¡Puro pa' arriba! ¡Puro pa' arriba! La Mexicana 91.1 FM. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México.
En la Fiscalía General del Estado de Puebla, contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. Nuestra labor es investigar delitos electorales como ejercer presión, violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata, la compra de votos, la suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales, entre otros. Para orientación y denuncias, llámanos al 800-337-2337. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales protege tu voto. Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. ¡Trépale al volumen! Porque está la Mexicana 91.1 FM al aire. Continuamos, mis hermanos, en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor, y quiero agradecer a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través del Facebook de La Mexicana, a Elizabeth Coyol, a Enedina Osorio, a Magdalena Aguilar, a Benelú de la Noche, a María Estrada, a Domi Calisto, a Jackie López, que nos pide enviar saludos a su mamá, Severina Ponce, en Ayutla. A ustedes que nos escuchan, a toda la comunidad de Ayutla, le enviamos un cordial saludo. A Martita Mora, que nos escucha en Atlisco, a Yuri Rodríguez y a Leonardo Torres. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con La Mexicana. Pues estamos meditando hoy cómo Juan el Bautista nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto, nosotros somos pecadores y vivimos en ese pecado, ¿verdad? Porque muchas veces somos débiles y caemos en esa debilidad humana de apartarnos de la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Hermanos, el pecado de verdad nos quita la gracia de Dios, nos vuelve hacia esa oscuridad de vida. El pecado, mis hermanos, no es faltar solo contra Dios, sino caminar, seguir caminando en esa oscuridad, seguir caminando en el desacierto de la vida. Sí, mis hermanos, cuando nosotros vivimos en pecado, caminamos sin rumbo. Y hoy, desafortunadamente, es lo que se ve en un mundo viviendo en caos. Hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre por todo lo que estamos viviendo de la pandemia. Y es cierto, muchos vamos a morir tal vez de eso. A los que ya nos toque nuestro tiempo de partida, pues nos vamos a ir. Pero de lo que verdaderamente creo que tenemos que tener conciencia, todos los que tenemos vida, que en cualquier momento nuestra vida se va a terminar. ¿Por qué? Porque en esta tierra no somos eternos. Ayer comentaba con una amiguita y me decía: hermana, muchos amigos, conocidos míos se están yendo. Y le digo: ánimo, no tengas miedo. Nos vamos a ir los que ya nos toque. Lo importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Es ponernos en paz con Dios, ponernos en paz con los hermanos que nos rodean, vivir una vida de paz, vivir una vida de armonía, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y no hoy porque estamos viviendo en la pandemia, sino siempre, mis queridos hermanos, porque cualquier día nosotros podemos salir de este mundo. No somos eternos, somos personas de tiempo aquí en la tierra, temporales. Pero hay otra vida, esa que vino Jesús a enseñarnos que hay y que es eterna.
y que esa se gana únicamente creyendo en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, no debemos de temer, díganme, ¿quién no se va a morir? Todos nos vamos a morir un día, pero lo que tenemos que hacer es estar preparados todos los días. Fíjense que cuando vamos a salir de viaje, tú que me escuchas algún día, tienes pensado irte de viaje y con tiempo empiezas a hacer tu maleta, a decir esto lo voy a llevar, voy a comprar esto que también tengo que llevar, y te vas preparando porque tú quieres que el día que salgas en ese viaje lleves todo lo que te propusiste llevar, lo que era necesario que llevaras. Pues hermanos, si en la vida humana siempre estamos preparándonos para los viajes que hacemos, con mucho más razón nos tenemos que preparar para ese viaje que cada uno de nosotros va a hacer algún día. Imagínense que llegue ese día y que nos encuentre desaprevenidos, ¿no? Que no estemos verdaderamente con la maleta llena de todo lo que debemos de llevar. Sobre todo, hermanos, ¿cómo debemos de vivir para alcanzar el cielo? Yo le decía ayer a mi amiga con la que hablaba, el cielo se conquista con el amor. Si tú vives con amor en esta tierra, pues vas a cosechar el cielo. Porque si tú no vives con el amor, no cosecharás nada, nada bueno, hermanos. A lo mejor sea el silencio lo que te invada, y no la oscuridad, y no la gracia, y no la vida, y no el cielo. Entonces, Jesucristo es el Cordero de Dios que ha venido a salvarnos. Ese Cordero asumió tu pecado y el mío y el de toda la humanidad, muriendo en la cruz. Fue sacrificado por nuestros pecados. Él pagó con su vida la deuda de la humanidad. Jesús está contigo y está conmigo. Es un Dios cercano. Es un Dios que camina a nuestro lado, que probablemente no lo sintamos, no lo veamos, pero que está allí siempre a nuestro lado porque nos ama. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el camino, ese camino que nos va a dar dirección al cielo. Un camino que nos lleva al cielo. Un camino que te dará una dirección exacta para que llegues al cielo. El Cordero de Dios que viene a quitar el pecado, que perdona, que nos capacita a nosotros para vivir en el amor, para vivir en el perdón, y nos capacita, mis hermanos, ¿para qué más? Para que podamos caminar cada día mejor en orden. Porque cada día que pasa, si tú caminas con Cristo, vas a ir erradicando ese pecado en ti. Porque Él nos perdona, pero hay tantas secuelas, así como una enfermedad que te deja secuelas, el pecado también deja secuelas en el alma. Y eso muchas veces, hermanos, nos hace actuar mal a nosotros. Entonces, si nosotros caminamos en Cristo, que es el camino exacto que nos lleva al cielo, pues vamos a ir erradicando ese pecado. Se va a ir, fíjense, cuando llegaron aquellos 10 leprosos a Jesús y le dijeron que los sanara, Jesús los envía que vayan al templo con el sacerdote. Y dice que en el camino fueron quedando sanos. Esa es tu vida y esa es la mía. Si nosotros llegamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y Él nos perdona, pero como les decía, quedan secuelas. Imagínate, si yo tengo un carácter violento, me va a costar ir cada día amainando esa violencia en mí. Si a mí me gustaba la crítica, el condenar a los demás, poco a poco voy a ir haciendo que eso no se repita en mi vida. Entonces, hermanos,
el pecado se erradica únicamente viviendo en gracia, en amistad con Dios. Por eso Jesucristo está cerca de ti, está cerca de mí. ¿Y a qué viene Él? Pues viene a salvarte, viene a salvarme, viene a liberarnos, viene a sanarnos de ese pecado que mutila nuestra alma, que nos discapacita, porque cuando tú vives en el pecado, vives en el odio, vives en el rencor, vives deseando mal a las personas, vives envidiando lo que otros tienen, vivimos en esa avaricia de no querer ser generosos con los demás, aunque nos necesiten. Y eso es precisamente lo que hace la gracia de Dios en nosotros cuando acudimos a Él y le decimos: Señor, yo ya no quiero vivir como vivo. Ayúdame para que yo pueda dejar toda esta violencia que me embarga, estos celos, este egoísmo, esta manera de vivir desastrosa que no solamente me está haciendo daño a mí, sino que le estoy haciendo daño a todos aquellos que viven conmigo, a todos aquellos que me rodean. Hermanos, este es el momento de descubrir tu verdadera vocación, porque aparte de esa vocación a la vida, que es el primer punto, Dios nos ha llamado a la vida y esa es la vocación primera. Pero hay otra, la vocación específica, y dentro de esa vocación específica está el que tú y yo somos hijos de Dios. Hace 8 días lo veíamos, que por el bautismo de Jesucristo nosotros fuimos engendrados en Cristo y Él quiso que nosotros participáramos del bautismo y nos injertáramos en su vida divina. Y eso es lo que vivimos cada uno de nosotros, mis hermanos. Tú, por ser bautizado, eres hijo, eres hija de Dios. Recapacita. Hoy el Evangelio nos invita a recapacitar. Recapacita en la vida que estás viviendo. Piensa, ¿estás siendo feliz así como vives? Con todas esas cargas de muerte que a veces llevamos cargando y que ya nos asfixia, que ya no nos deja vivir en paz. Que vivimos hoy, ¿por qué tanta gente ha caído en depresión? Por la situación de la pandemia. Han caído en esa depresión por el miedo, por el temor. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Por la ausencia de Dios en la vida de esas personas. Porque cuando Dios vive en nosotros, vive la fuerza de su amor, esa fuerza que nos levanta y que nos conduce y que nos llena de fuerzas para seguir viviendo. Nos vamos a nuestro segundo corte, mis hermanos, y regresamos en un momento. No nos cambien. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como... Porque la radio en la Mixteca poblana marcha al paso que nosotros marcamos. La Mexicana. La Mexicana. Transmitiendo con todo el poder grupero desde Zaragoza 31A Centro y Zúcar de Matamoros, Puebla. XHFS 91.1 FM en Izúcar de Matamoros. No más La Mexicana. Una estación del Grupo Radiorama. Estás escuchando La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Lavarte las manos se agradece. Porque lo haces varias veces al día. Por lavarte las manos, gracias. Con suficiente agua y jabón. Gracias por lavarte las manos. Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Y quiero enviar saludos a Elisea García. Hermanita, buenos días, gracias por estar escuchándonos. Quien envía saludos a Rosa Benítez en Rancho Juanitos. Queremos enviar saludos a Jacqueline Rincón y a su familia que nos escucha en Jaltianguis, a Teodoro y a Margarita. Buenos días, mis hermanos. Gracias por escuchar La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Envío saludos también a Marina Rodríguez, que quiere enviar saludos a su mamá, Marisela Romero, y a su familia, a su abuelo, a su hija. No sé dónde están ellos, pero enviamos saludos en Ayutla. En Ayutla enviamos saludos a la familia de Marina Rodríguez. Enviamos saludos a la hermana Hilda Cruz Mora, que nos está viendo también. Gracias, hermanita. A Floriberto Domínguez, hola, hermano. Gracias por estarnos escuchando allá en los Estados Unidos. Floriberto, te saludamos con gusto. Hilda, un abrazo. A Paula Arroyo y a Enedina Osorio, que nos escuchan y que nos están viendo. Muchas gracias a todos. Le envían saludos al Padre Manuel. La próxima semana ya estará con nosotros. Este día no le fue posible, pero ya vendrá otro día para estar con nosotros y les agradecemos los saludos que envían para el Padre. Bueno, continuando en esta meditación de la palabra de Dios, mis hermanos, pues los invito hoy. La palabra de Dios nos invita a esa vocación, a esa llamada de Dios para nosotros. Fíjense cómo estos dos discípulos de Juan se fueron en pos de Jesús cuando Juan les señaló, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se fueron con él y dice que cuando Jesús sintió que iban tras él, se volvió a ellos y les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le contestaron, ¿dónde vives? Y él les dijo, vengan a ver. Y dice, fueron con él, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eso es lo importante. Jesús nos llama a todos para que nos involucremos en este proyecto de salvación para el ser humano. Si tú te has encontrado a Jesús, es que necesitamos ser nosotros esos facilitadores para que los demás vengan a Cristo. ¿Qué hizo Andrés? Al primero que se encontró fue a su hermano Simón y con mucha alegría le fue a compartir, hermanos, el hallazgo que él había hecho. Había encontrado al Mesías esperado, al Salvador, al ungido de Dios, y lo llevó. Fíjense, lo lleva. Aquí Juan nos dice que lo lleva con él. Y cuando se encuentra Simón con Jesús, fíjense qué bonito. Desde ese momento, como decimos acá, Jesús le echó el ojo a Pedro, ¿sí? Porque le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Desde ese momento Jesús ya estaba viendo a los que él iba a escoger para ser sus seguidores. Yo por eso hoy te invito a ti que me estás escuchando, a que seamos nosotros como Andrés, para que seamos facilitadores del encuentro de Jesucristo con nuestros hermanos que nos rodean. Que podamos llevar a Cristo, porque si a ti te ha convencido, haz que otros se convenzan por ti. Yo se los he comentado muchas veces, hermanos,
que cuando yo me encontré con Cristo, no pude callar esa presencia de Dios en mi vida. Y desde ese momento decidí ser una mensajera de Cristo y llevar su palabra. Y gracias a Dios, Dios me ha concedido vida hasta este momento para poder ir hablando de Jesús, de esa experiencia de amor que yo he vivido con Él y que me ha hecho inmensamente feliz, y que vivo esperando todo en mi Señor. Yo les he dicho, y muchos me critican, que por qué no me pongo el cubrebocas, porque me ahoga, no lo puedo llevar por mi problema cardíaco. Pero aquí estoy. Si el Señor me va a llevar de esta pandemia, me voy a ir, pero si Él no quiere, no me va a pasar nada. Hermanos, confiemos en el Señor. Nadie es más poderoso, ni más grande, ni más omnipotente que nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, confía en Él. No tengas miedo. Vive feliz. Vive verdaderamente tu vida como Dios la quiere. Dios no te creó para que tú sufras la vida. Dios te creó para que vivas la vida, disfrutando de ella, siendo feliz y haciendo feliz a todos aquellos que te rodean. Cumplamos con ese ministerio, hermanos, de llevar a Cristo a los demás. Hoy vemos aquí, Juan no nos dice que esos dos, y solo nos da la razón de Andrés, pero el otro era Felipe. Fíjense, y los dos fueron a anunciar que habían encontrado al Mesías. Andrés se lo lleva el mensaje a su hermano Simón, que después va a ser Pedro. Y Felipe le lleva el mensaje también a aquel hombre que no creía que de Nazaret saliera algo bueno, a Natanael. Y cuando Natanael se encuentra con el Señor, le dice Jesús: te vi desde que estabas bajo de la higuera. ¿Sí? Entonces Natanael cree en Jesucristo. Yo, si no estuviera convencida de ese Cristo que es mi Salvador, que es mi Maestro, que es mi médico, que es mi abogado, que es mi Mesías, que es el ungido de Dios, que es mi Salvador, yo no estuviera aquí, hermanos, hablando de algo que no estoy convencida. Si yo estoy aquí hablándote de ese Cristo que está vivo y que quiere vivir en ti, yo no lo haría si no estuviera convencida, pero estoy plenamente convencida en su amor. Y convencida de que a pesar de lo que yo sea, con todos mis errores y limitaciones, Cristo me ama y está en mí. Y yo en este momento le estoy sirviendo de instrumento para que tú escuches su palabra, para que tú te enamores de ese Cristo del cual yo me enamoré, del cual yo le entregué mi vida, le confié mi vida, he confiado todo en Él. Por eso, mis queridos hermanos, yo les invito a hacernos nosotros continuadores de esta obra de amor, que es la obra de salvación de Dios. Que te enamores de Cristo, que lo aceptes en tu vida, que lo sigas como Andrés y Felipe. Ese es el Cordero de Dios. Señalándoselos Juan, lo siguieron. Vean qué bueno esa enseñanza de Juan, que ellos dos eran discípulos de Juan. Sin embargo, no se queda con ese, no se apropia de esa enseñanza, sino que él dice: yo solamente soy aquel que lo anuncia, soy la voz que grita en el desierto, soy el precursor, aquel que va adelante
abriendo camino al Rey que ya se acerca. Aquel que hace 8 días nos decía, no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Hermanos, ese es el Cristo. Ese, como dice el canto, ese es el Cristo que yo predico. Ese Cristo que está junto a ti, que te ama y que se siente a veces impotente ante esa realidad que tú vives de indiferencia, de rechazo hacia Dios. Porque muchas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos necesidad, solo cuando queremos algo de Él. Pero en cuanto hemos pasado eso y se nos ha dado lo que pedíamos, nos volvemos nuevamente tibios, fríos, indiferentes a ese amor que se nos da, a esa gracia con la que quiere llenar tu vida Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, quédate con Cristo como estos discípulos, quédate con Él, ¿sí? Y si tú aceptas que Jesucristo se quede en tu vida, mi hermano, mi hermana, vas a ver qué cosas tan maravillosas va a hacer Dios en tu vida, porque cuando Él llega a la vida humana, ya no se vive en el desacierto, ya no se vive en el caos, porque Él orienta nuestra vida, porque Él conduce nuestra vida y nuestras acciones, hermanos, serán mejores, porque las decisiones que tomemos con Cristo serán decisiones que crean vida, que crean vínculos de amistad, de armonía con los demás. Sin embargo, quien vive en pecado, no hay acciones buenas en su vida, porque esa persona es un esclavo de la oscuridad, es un esclavo de la muerte, y Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso vino Cristo, por eso esa entrega de Dios hacia nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. A ti y a mí nos espera una vida eterna, no en este mundo, hermanos, donde todo es temporal, donde todo caduca. No, después de esta vida hay otra. Hay un reino de Dios. Por eso Jesús en las bienaventuranzas habla a aquellas personas que están despojadas de toda dignidad, que han sido pisoteadas su dignidad, y les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, los que luchan por la justicia, bienaventurados los limpios de corazón. Eso, porque después de esta vida hay otra, donde aquellos que fijemos nuestra mirada en Dios, que le demos toda nuestra vida y nuestra confianza, vamos a ser bienaventurados y dichosos, teniendo a Dios para siempre. Nos vamos a nuestro tercer corte, mis hermanos, y regresamos en un momento. No nos cambien. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Izúcar de Matamoros, Puebla. Es nuestro. Es nuestro. La Mexicana. 91.1 FM. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia, y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE.
Aprovecha la oportunidad para trabajar en el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Únete al equipo de ciudadanas y ciudadanos que se encargarán del desarrollo y vigilancia de las elecciones 2021. Tú puedes ser consejera o consejero, secretaria o secretario municipal. Si tienes más de 25 años, consulta la convocatoria y regístrate en www.ieepuebla.org.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Tu esfuerzo será remunerado. Súmate. Todas. Y todos hacemos las elecciones. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Denuncia en INE.mx. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa. Porque así como tú, cuando esto pase, quiero recuperar muchos apretones de manos. Sigue lavándote las manos varias veces al día, por lo menos durante 20 segundos. Durante la época invernal, debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. ¿Ya sabes qué hacer? Calma, pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. La Mexicana. 91.1 FM. Aquí tienes tu música. Continuamos, mis hermanos, en el programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor, agradeciendo verdaderamente a todos ustedes, mis hermanos, que nos escriben a través del Facebook, a Paula Arroyo desde la ciudad de Nueva York, a Maurita Ruiz, que nos está escuchando, dice en Loma Bonita, pienso que es Loma Bonita, Oaxaca o Veracruz, ¿verdad? No, que sigue en el Cascalote, aquí por Chautla. Gracias, Maurita, por estarnos escuchando, a ti y a toda tu familia. Muchas gracias. Queremos también agradecer a Vélez Luz, Amor y Esperanza, a Juana Vivar y a Beba Morán. Muchas gracias, hermanas y hermanos, porque es cierto, pedimos a Dios por todos los enfermos que están padeciendo esa enfermedad y se encuentran en hospitales o en sus hogares. Hermanos, estamos ya a punto de terminar nuestro programa y quiero recalcar mucho. Nosotros no estamos solos. Dios camina a tu lado. Solamente búscalo. Fíjate, aquellos dos discípulos de Juan, cuando Juan les señala quién es el Cordero, quién es el que los va a salvar, ellos van en pos de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir a Cristo, hermanos, seguir a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita y borra nuestros pecados. Hoy muchísima gente tiene puesta su fe en una vacuna para salir de esta pandemia y están esperando la vacuna con vehemencia para que esa vacuna es para ellos pues lo que los va a cuidar, los va a resguardar de la pandemia. Pero yo te invito que busques a Cristo. ¿Qué más efectivo que una vacuna hecha por el hombre? Jesucristo es la mejor vacuna. Jesucristo es el mejor antídoto. Él es el que me ha sostenido a mí. Hay muchas personas que llevan su cubreboca puesto y se han contagiado. Yo, desde que empezó la pandemia, me puse en manos de Dios y yo sé que algunos me van a criticar que soy una fanática, que estoy loca. No, mi vida tiene un dueño y soy de Dios. El profeta Isaías lo dice en el capítulo 43, versículo 1. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Y si en esta tierra, poniéndonos como cuando rezamos, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo,
pues ponemos nuestra vida en manos de Dios. Yo le dije, Señor, tú sabes lo vulnerable que yo estoy. Tengo un marcapaso, estoy enferma de mi corazón, soy diabética, soy hipertensa, padezco artritis. Estoy en tus manos, mi Señor. Si de esta yo ya me voy a ir contigo, aleluya, gloria a Dios. Porque ya me voy a encontrar con mi Señor, con mi Creador, porque ya voy a estar con Él. Pero si no llega, pues aquí estoy. Busca a Cristo. Hoy se nos ha señalado que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita tus miedos, que quita tus culpas, que quita todo aquello que te aparta de Dios. Búscalo. Abre tu corazón a Cristo. Vive en Él y vive con Él. Y serás feliz. Y no vas a vivir en ese sobresalto. Porque los medios de comunicación se han encargado de meternos mucho miedo a veces. Hay unos medios que están pagados para confundir a la gente y meternos miedo. Entonces no tengas miedo. Tu vida no depende de ti, depende de Dios, no depende de un virus. Entonces, yo respeto lo que mucha gente piense y diga, pero yo te invito, mi hermana, mi hermano, a que pongas tu vida en Cristo, a que te cuides, a que seas prudente, a todo, pero no a que tengas miedo, porque el miedo lo infunde el pecado. Adán y Eva, después de haber pecado, se escondieron de Dios cuando los llamaba. ¿Por qué? Adán le dice, porque tuvimos miedo, tuve miedo. Y el Señor le dice, ¿acaso has comido de aquel árbol que te prohibí? Entonces, hermanos, el miedo resulta en nuestra vida cuando le hemos fallado a Dios. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que darle gracias a Dios que nos ama y que ha venido a nosotros para salvarnos. Hoy descubre ese llamado de Dios, porque Dios te está llamando a que vivas con Él, a que vivas en seguridad, en protección amorosa de Dios. Escucha ese llamado de Dios, como hoy nos dice la primera lectura, que Dios llamó a Samuel y que Samuel, ya advertido por Elí, le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pídele a Dios, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, yo te la ofrendo, yo te la ofrezco, quita mis miedos, quita todo eso que me aparta de ti. Y abre tu corazón a Cristo, vive en Cristo y serás feliz. Por eso vino Dios, porque quiere que tú y yo vivamos en felicidad, en amor, en alegría. Y quien vive así, a pesar de los problemas, como dice un canto, ¿verdad? A pesar de los problemas, yo a mi Cristo no lo dejo. ¿Cómo lo voy a dejar? Mi hermano, si Él es el que trae paz, es el que trae a mi corazón todo lo que necesito para vivir feliz y para esperar confiada a mi Señor todos los días. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, el tiempo se nos está agotando, pero mi invitación es a que sigas a Cristo. Así como aquellos lo siguieron y fueron con Él, así tú y yo hoy estamos invitados a seguir a Cristo. ¿Quieres saber quién es Jesús? Síguelo. ¿Quieres saber lo que Jesucristo puede hacer en tu vida? Créele. Acéptalo. Vive con Él y verás cuántas cosas hermosas vas a vivir. Por eso decía, ¿verdad, Santa Teresa? Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Quien no tiene a Dios, no tiene nada. Solo va a tener sus miedos, sus angustias, su violencia interna. Dios quiere que nosotros seamos felices y hoy te invita a ir a Él, porque Él es el Cordero que quita el pecado. Él es el Cordero que nos libera del mal. Él es el Cordero que sacrificó su vida por ti y por mí para que tú y yo tengamos vida eterna. Queridos hermanos, quiero agradecer a los hermanos que nos siguen, a Elba Ramírez. Muchas gracias, Elvita, por
por estar siempre con nosotros, escuchándonos. A Chepina Santa María, que nos está viendo. Gracias, Chepis. Muchas gracias por escucharnos, por vernos en este programa. La voz de Jesús, el buen pastor. Quiero agradecer a todos los bienhechores de este programa, porque, queridos hermanos, sin ustedes no sería posible que nosotros estuviéramos aquí meditando la palabra de Dios con ustedes. Quiero agradecer a mis hermanos Pablo Ortiz y Olga Herrera, a Vicente Santa María en la ciudad de Nueva York, a Floriberto Pérez Domínguez, que también está en Estados Unidos y nos apoya, a Dina Solano, a Socorrito Lezama, a Carmen García, a Tere Vélez, a Betty Fernández, al profesor Audifar Ramírez. Te envío saludos, hermano, hasta Tapachula, Chiapas. Gracias por tu apoyo, hermano. Dios te bendiga. A la familia Vega Ramírez, a Beatriz Maldonado Hernández, a Magdalena Zambrano Maldonado, a Araceli Barrera Sosa, a Betty Robles, a Nereida Hoyos Cardoso, a Martita Flores Guevara, a la doctora María de la Cruz Tapia, a la profesora Egna Martínez Ramírez, a la profesora María Esther Ortiz Torres, a Agripina Ramos Molina, al grupo de hermanos de Santa Cruz Cuatla. Gracias, hermanos, por su apoyo. Al grupo de hermanos de Tepapayeca, muchas gracias. Al grupo de hermanos de Santa Ana Necostla, gracias, hermanas. A Guadalupe Aguilar Palomino y a Leonora Aguilar Castillo, muchas gracias. Agripina, te mando un abrazo muy fuerte, hermana. Deseo de todo corazón que estés muy bien. Y a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias, hermanos, por hacer con nosotros sintonía. Saludo a Tony Bravo, que está en Tijuana y que quiere que enviemos saludos a su familia que está en Santana Necostla. Saludos a Rosa Casales. Rosita, gracias, muchas gracias también por escucharnos y ser una fiel seguidora de este programa, La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Hermanos, los invito a hacer oración para despedirnos de este programa, haciendo oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, amado Señor, Dios omnipotente y eterno, te damos gracias por el don de la vida, por este regalo hermoso que hoy nos has hecho de la existencia. Gracias, Padre. Señor, te pedimos perdón porque reconocemos delante de ti que somos pecadores. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a llegar a ti arrepentidos para poderte pedir perdón de todas nuestras fallas y faltas y podamos vivir en tu gracia y en tu amor. Amado Señor Jesucristo, gracias por estar entre nosotros. Gracias porque eres ese Cordero de vida que vino a darnos vida, que vino a quitar de nosotros ese pecado. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, por esa sangre derramada en la cruz. Te pido por todos mis hermanos que están en este momento, están contagiados de esa enfermedad, de esta pandemia. Sánalos y sálvalos, mi Señor. Los ponemos en tus manos benditas y amorosas, Jesús, para que tú les sanes. Te pido, Señor, por los médicos, por las enfermeras. Te pido por los que están vivos, que los fortalezcas, que los ayudes para que puedan seguir en esa batalla contra la muerte. Y te pido también por aquellos médicos, enfermeras y servidores de la salud que ya se han ido contigo, que acojas su alma y que les des descanso eterno, mi Señor. Padre mío, Jesús bendito, te pedimos por toda la humanidad entera, para que reine tu amor en medio de nosotros, para que reine tu paz, Señor, para que reine en nosotros la generosidad y el amor. Jesús, bendice a todos mis hermanos bienhechores de este programa, La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Bendícelos, mi Señor, porque ellos nos apoyan para que tu palabra siga saliendo al aire y siga
siga llegando a miles de personas que están deseosas de una palabra tuya de fortaleza, de fe y de esperanza. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Paráclito Divino, ven a fortalecer nuestras vidas, ven a capacitarnos, ven a orientarnos para que vivamos en el camino que eres tú, mi Señor, y vivamos buscando siempre ese cielo que tú nos ofreces, Señor mío y Dios mío. Bendito Señor, alabado seas, glorificado seas. Espíritu de Dios, ven y derrámate en el mundo entero, derrámate en aquellos que hoy lloran desconsolados. Bendícelos y fortalécelos, mi Señor. Santísima Virgen María, amorosa Madre, Reina del cielo y de la tierra, bajo tu amparo amoroso nos ponemos, mamita linda, ruega por nosotros. Bendice al mundo, Padre Santo. Bendice a aquellos que en este momento están de rodillas, suplicando y pidiéndote por sus necesidades. Cólmalos, mi Señor. Bendícelos. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendecidos a este día para ustedes y siempre. Gracias por escucharnos, y si Dios nos concede la vida, estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo en esta misma estación. Un abrazo fraterno y que la bendición de Dios esté con todos nosotros. Amén. Esta fue La Voz de Jesús, el buen pastor. Escúchenos el próximo domingo a las 10 de la mañana por esta emisora. Este programa es producido y pagado por quienes lo conducen. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la posición e ideología de esta radiodifusora. El aire nos pertenece, el aire nos pertenece. El aire es nuestro imperio, porque la radio en la Mixteca poblana marcha al paso que nosotros marcamos. La